Dios te bendiga de una manera muy especial. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes. Estamos desde acá, desde República Dominicana, Bonao, provincia Monseñor Noel. Y es para nosotros un gozo poder compartir con nosotros. Bendecimos tu vida, la vida de tus hijos, tu casa, todo lo que emprendas sea bendecido en el nombre poderoso del Señor. Estuvimos ahorita en un servicio glorioso acá en la congregación. Si en algún momento estás por acá, estamos ubicados en la calle 16 de agosto, esquina Luperón, al frente de la Voz del Yuna. Somos Centro de Avivamiento Midpan. La presencia del Eterno se dejó sentir de una manera poderosa en este lugar, en este glorioso día. Así que si en algún momento estás en República Dominicana o estás cerca, visítanos. Será un honor compartir contigo. Tenemos servicios los domingos a las 9:30 de la mañana. Voy a estar tratando en esta hora un tema titulado Dios vio la película. Dios vio la película. Y quiero tratar este tema porque muchas veces estamos en el Señor y estamos creyendo que nuestra vida no está siendo monitoreada por el Eterno, que nuestra vida no está siendo guiada, dirigida por Él. Y tenemos que entender algunas cosas que vamos a ver a través de la palabra de Dios, del dominio que tiene el Dios eterno de su creación. Soy de las personas que creen que hay un mal, soy de las personas que cree que hay un enemigo, soy de las personas que cree conforme a la palabra de Dios que Satanás está por ahí, pero soy de aquellos que cree con certeza absoluta que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Soy de los que cree con una certeza absoluta que todo lo que se mueve en el planeta Tierra está siendo guiado y dirigido por el Creador. Porque nada ni nadie más fuerte ni más poderoso que Él. Soy de los que cree que el Rey de Reyes no ha perdido el dominio de su creación y que si algo pasa en nuestra vida de alguna manera, Dios lo permitió, y si lo permitió para bien. Hay personas que toman decisiones y por esas decisiones tienen consecuencias serias, pero aún esas consecuencias son manejadas por el Creador. Dios estableció leyes naturales. Dios establece la vida. Pero si yo salto de un precipicio me voy a matar, y la ley de Dios de gravedad que Dios estableció, la ley de gravedad en el planeta, obviamente la ley me va a aplastar, voy a caer explotada como una guanábana, como decimos aquí en República Dominicana. No fue que Dios me tiró, pero Él tiene leyes establecidas que yo debo respetar. Hay una ley establecida, yo no puedo respirar bajo el agua mucho tiempo. Si me sumerjo demasiado tiempo voy a morir ahogada. No es que Dios me ahogó, es que su planeta tiene leyes y yo debo respetarlas. Entonces, el Rey de Reyes está en control de todo. La tierra está llena de su gloria, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver este tema. Dios vio la película. Dios vio la película. En Salmo 139, del 16 al 19, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oiga, qué tremendo. El salmista está diciendo: mi embrión vieron tus ojos. O sea, tú me viste cuando yo estaba siendo un simple embrión en el vientre de mi madre. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas en mi vida, sin faltar ni una de ellas. El salmista está hablando desde un conocimiento muy profundo de que todo lo que pasa en nuestra vida está siendo guiado por el Eterno. Y él estaba hablando desde este conocimiento y diciendo que desde el vientre Dios lo observaba, y que todo lo que pasó en su vida, el salmista era perseguido porque Dios tenía un plan. En una ocasión el salmista estaba siendo maldecido, el salmista David, por los hijos de Simeí estaba siendo maldecido. Y dice la
palabra del Señor que cuando sus soldados quieren defenderlo, él dice: no me defiendan, porque si ellos están maldiciendo a David, es porque Dios le ha dicho que maldiga a David. Oiga, qué tremendo, qué conocimiento de Dios tenía el salmista, tenía David, que estaba diciendo: si él maldice, Dios le dio la orden de maldecir, déjenlo tranquilo. Entonces, oiga esto, a veces estamos en la tierra creyendo: ay, que doblé por aquí, que me di allí, que me caí allí, y que fue un error aquí, que fue un error allá. Dios vio tu película, y cuando Dios nos comisiona, nos selecciona, nos llamó, ya Él vio el final. Y vamos a ver, oiga esto, Él dice: sin faltar ni una de ellas. En medio de mis momentos duros y difíciles en el piso, donde parecía que todo había acabado, recuerdo repetirle a Dios: yo sé que la película no termina aquí. Y siempre le hablaba a Dios de la película y le decía a los hermanos: en la historia de mi vida no hay este final. Aunque ahora estemos en el piso, aunque estemos destrozados, aunque parece que todo terminó ahí, que acabamos en el olvido, no termina así la película. Y ellos me veían hablando de la película. Es que yo entendí lo que entendió David el día que Dios me llamó, el día que Dios me marcó, el día que te llamó a ti. Dios me habló de gloria, Dios me habló de avivamiento sin yo saber lo que significaba la palabra avivamiento. Dios me habló de sacudir naciones y yo entender lo que Él me estaba diciendo. Dios me habló de que iba a venir un mover fuerte y me invitó a cosas que yo ni quería ni estaba pidiendo en ese momento. Siendo nueva creyente, a mí me decían: que es avivamiento. Decía: ¿qué es eso? No tenía idea de nada que tenía que ver con eso. Sin embargo, Él me estaba invitando. Entonces, esto me da a entender que Él escribió un guión. Y si Él escribió un guión y en el momento de la prueba, en el momento duro, Satanás me estaba diciendo: no vas para parte, estás derrotada, este es el final, tu vida se acabó. Yo podía pararme y decir: no se acabó, porque si Dios cuando me llamó me habló de una cosa, es porque Él tiene un guión escrito. Y si algo tiene nuestro Dios, es que ya vio la película, porque aquel que hace el guión sabe cómo termina la película. Cuando Dios te invita a algo, cuando Dios te dice: voy a hacer esto contigo, y en el momento tienes un diagnóstico médico que te está diciendo: te vas a morir, te quedan días de vida. A mí me dieron un diagnóstico de cáncer, decían: no va a pasar de los 20 años con vida. Otros decían: no pasa de los 25. En una ocasión me llevaron al médico y tenía tal problema de la vista tan fuerte que cuando me llevaron me pusieron lentes permanentes con apenas 11 años y le dijeron a mis padres: ella no va a ver pasado de los 20 años y ella va a estar totalmente ciega. De hecho, ya casi ni ve. Y yo recuerdo que me paré y cuando Dios me llamó, yo comencé a leer la palabra de Dios mucho, porque yo decía: cuando me quedo ciega, ya me quedan 4 años para ver, según el pronóstico médico, tengo que tener la Biblia en la mente si quiero predicar. Y recuerdo que pasado 4 años le dije al Señor: pero ven acá, si tú me estás hablando a mí de naciones, y tú me estás hablando a mí de que voy a escribir libros, y tú me estás hablando a mí de que vas a manifestar tu gloria, de que voy a pastorear, de que voy a predicar, entonces el diagnóstico de los médicos está equivocado. No me voy a quedar ciega a los 20 años. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio la película. Si Él te invitó, Él sabe cómo termina, y Él sabe que no terminas allí, no terminas en ese dolor, no terminas en esa enfermedad, no terminas en esa quiebra, no terminas en ese matrimonio roto. Porque si Dios, yo quiero que analices de qué Dios te ha hablado, qué te ha dicho, hacia dónde dijo que te lleva, para que te des cuenta que tu historia no termina ahí, no termina ahí. Oiga esto, Salmo 56 del 8 al 9 dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Oiga lo que dice el salmista: mis huidas tú has contado. Él estaba diciendo: yo he tenido que salir corriendo un sinnúmero de veces. He tenido que salir huyendo no se sabe cuántas veces, pero cada huida tú la has contado. Él está diciendo: a ti no te es extraño que yo he tenido que salir corriendo. A ti no te es extraño que yo he fracasado. A ti no te es extraño
extraño que me ha ido mal en la vida. No te es extraño. Y él le dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Y le dice, ellas no están en tu libro también. El salmista, entendiendo que Dios tenía todo registrado, le hace la pregunta a Dios y le dice, tus lágrimas, ¿también no las pusiste en mis lágrimas? ¿También no estaban en tu libro? O sea, las veces que he llorado, aquí decimos las veces que nos hemos comido los mocos de lágrimas, no estaba también registrado en tu libro. Y esto quiero que lo tenga muy pendiente, porque esto te va a servir en los momentos difíciles. Aquellas personas que Dios le ha dicho, yo te quiero para algo, yo quiero algo contigo, voy a hacer esto contigo, te ha dado promesas. Alguno que le ha dicho, voy a hacer esto contigo, te voy a llevar a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, le ha dado palabra, le ha dado promesas de bendición, le ha dado promesas de expansión, y hoy estás en el piso y estás solo, hoy no tienes a nadie. Dios te prometió una familia y lo perdiste todo y estás totalmente solo y en soledad. Puedes pararte y decir, mi historia no termina aquí, porque quien vio mi película me prometió a mí algo y él no me lo hubiera prometido si él no hubiese visto que la película tiene otro final. No lo hubiese prometido. En una ocasión, el Señor me dijo, Beatriz, te voy a dar una vida y te voy a dar una familia, y todo lo que el enemigo te robó, te lo voy a retornar. Entonces, cuando estaba sin nada, cuando todo se fue abajo, sabía algo, que la película no podía terminar ahí, porque el que la vio, el que la diseñó, me había prometido otra cosa. Es como que yo me siente con usted a ver una serie de una película. Ya yo la he visto porque yo la diseñé, ya la vi el final. Y usted está muy preocupado al lado mío viendo que el protagonista se muere. Y yo le digo a usted, yo te prometo que el protagonista va a salir con vida de ahí. Y no solo que va a salir con vida, que también va a encontrar a su compañera y al final van a estar felices. Tranquilo, te prometo eso. Y me mira así como que dice, ¿tú la viste? No, la diseñé. Y yo quiero que entiendas esto. Cuando Dios te promete algo, te está prometiendo algo que ya Él vio. Dios no te dijo, vas a ser pastor, porque se lo inventó cuando tú naciste o ahora que tú tienes 30 años. Él lo dijo porque en su guión ya estaba escrito. David no termina siendo rey por una casualidad de que Saúl termina siendo rechazado. David estaba diseñado para rey y preparado para rey desde antes de nacer. Él dice aquí, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas en mi vida, sin que faltara ni una de ellas. No faltó ni una de ellas. Cristo, cuando vino a la tierra, todo lo que dijo, todo lo que habló, todo lo que caminó, todo lo que hizo, aún donde comió, donde cenó, donde no lo recibieron, donde lo recibieron, todo estaba escrito. Cristo decía, si yo quiero, me defiendo. Pero ¿cómo se cumpliría lo que ya está escrito de mí? Tengo que beberme la copa que ya se escribió. Oiga esto, el padre había diseñado el guión, había visto la película y había narrado el final. Se iba a levantar de la tumba el Nazareno. Cristo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque ya el padre había escrito el guión. Él decía, yo voy a poner mi vida, luego la vuelvo a tomar y me voy a levantar de la muerte. Se lo había anunciado a sus discípulos porque el guión ya estaba escrito. Tal vez a ti no te ha tocado el privilegio, como a muchos que conocen parte de su historia. En mi caso, yo le decía siempre al Señor, muéstrame la película de mi vida, yo sé cómo termina. Sé por el entierro que vi, porque Dios me permitió presenciar mi propia sepultura. Sé que alcancé la meta que Dios trazó para mí en la tierra. Lo pude ver en medio del entierro. Yo veía lo que decían las lápidas. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Aunque tú no hayas visto la historia de tu vida, si Dios te prometió algo, Él sabe que vas para allá. Él sabe que estás capacitado. Él sabe que Él te trajo a la tierra y te diseñó. No vas a morir en esta escena de la película. Ahora estás tal vez en la parte dura, en la parte difícil, en la parte del llanto, en la parte de donde crees que ya sí que terminó, que ya sí es verdad, que hasta ahí llegaste, pero no llegaste ahí. Él tiene la segunda parte. En una ocasión me tiré al piso, lloré y le dije a Dios, Señor, yo sé que mi película no termina aquí, pero créeme que si este es el final de la primera parte, tiene que ser el final, porque ya es demasiado doloroso y no creo que termine aquí, porque lo que me mostraste fue otra cosa. Pero el prota, le dije al Señor, se está muriendo. Le dije en ese momento.
Y el Señor me dijo, Beatriz, tengo la segunda parte. Tengo la segunda parte de la historia. Entonces nuestro Dios todopoderoso, maravilloso, es tan bueno, tan misericordioso, que dice la palabra de Dios que Dios nos prueba así, Dios nos procesa así, Dios nos trabaja así, pero al final siempre lo hace para sacarnos abundancia. Dios dijo de Israel, yo hice cabalgar hombres sobre tu cabeza, te pasé por el fuego y te pasé por el agua para fin sacarte a abundancia. No vas a morir allí. Yo no sé lo que te están diciendo los hombres. Yo no sé si te están diciendo que ya fallaste 7 veces y que ya las 7 son vencidas, pero el Señor te está diciendo en esta hora, no terminas allí. Levántate, restáurate, continúa, no termina allí la historia. Hay personas que dicen, fallé, cometí un error, estoy en el piso, el ministerio se fue al piso, ya Dios no quiere nada contigo. No, 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 no. Levántate, restáurate, anímate de nuevo e inicia de nuevo, que un diseño eterno no se detiene por un fracaso temporal. Los fracasos temporales solo son escalones para llevarte hacia donde Dios quiere. Él vio la película, y si Él la vio y Él te está diciendo hacia dónde vas, vas hacia allí. Hoy estás llorando, hoy estás en el piso, hoy estás creyendo que todo terminó. Hoy pensaste que gente que estaba contigo iba a estar contigo toda la vida, pero no te diste cuenta que nada más estaban en la primera, en la segunda escena de tu vida, y de ahí en adelante ya entraron otros en la historia. Así que sigue caminando. Cuando comencé el pastorado estaba con un grupo de personas que yo juraba que terminaban conmigo hasta el final, y el Señor me dijo en ese momento, de toda la multitud que está contigo, solamente 2 soportarán el proceso y estarán contigo en la etapa final, y esos están ahora en esta etapa. Todavía están esos 2 en esta etapa. El resto, cada quien se fue a cumplir su asignación donde Dios lo tenía diseñado, que no era al lado mío. Entonces quiero que entiendas esto. Todo lo que se fue, dale gloria a Dios. Todo lo que soltaste, lo que invertiste en el reino, porque aquí no se pierde, aquí se invierte. Cristo dijo, el que dejare casas, hermanos, hermanas, etcétera, por causa de mí recibirá 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que todo lo que la vida te quitó era porque no pertenecía a tu camino. Todo lo que la vida te quitó es porque en algún momento te iba a estorbar. Todo lo que la vida te quitó del camino, aunque te duela. Hay cosas que las soltamos hoy con dolor para que no nos maten mañana. Oye esto, hay cosas que duelen. Y en un momento, mientras yo lloraba por unas personas que se retiraron de la congregación, que yo le decía al Señor, eran mis hijos. Y el Señor me decía, Beatriz, no son tus hijos, son tus enemigos, solo que ahora lo ves como tus hijos porque no se ha manifestado lo que se va a manifestar. Y yo le decía, Señor, pero duele bastante. Y el Señor me dijo, a veces tienes que decidir entre sacarte una muela, aunque te duela, o dejar que te duela toda la vida. Entonces hay cosas que Dios te quitó, que te iban a estorbar. Todo lo que Dios quita de nuestra vida no necesariamente es algo que perdimos, sino es algo que invertimos y que Dios lo quitó para que venga lo que Dios tiene para nosotros. Oiga esto, Él dice, esto sé que Dios está por mí. Él decía, mis lágrimas no están en tu libro. Y Él dice tal vez en otra palabra, no sé si las lágrimas las tienes también. Yo lo que sé es que mi camino y todo lo que ha pasado está diseñado en tu libro. Y Él dice, pero esto sé, que Dios está por mí, que Dios está de tu lado, que Dios está para darte salida. Hay personas que dicen, es que nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie te tiende la mano. Pídele ayuda al Señor, créeme, Él sabe instruir. Es el mejor maestro que he visto, oído y que he conocido en parte. El mejor maestro. ¿Y por qué digo en parte? Porque a Dios nunca lo conoceremos en su totalidad de Dios, sino que Él en parte nos da a conocer algunas cosas. El mejor maestro que he conocido, el mejor de los mejores. En una ocasión, como le he dicho en ciertas ocasiones, no he tenido el privilegio de entrar a un instituto bíblico y terminar y hacer un instituto bíblico. Y cuando comencé a buscar a Dios, Él me dijo, yo te voy a instruir.
Hay gente que ha tenido el privilegio de ser instruido por otros, que ha tenido el privilegio de que otros lo enseñen, pero en el momento en el que yo comencé a formarme y a levantarme, no tenía ese privilegio. Incluso intenté y me rechazaban, decían, no, a esa no, vamos a enseñar a los demás, vamos a adoctrinar a los demás. Alguien me dijo, a ti nunca te van a bautizar, nadie te va a enseñar, nadie te va a preparar, porque no creían que yo me había convertido de verdad. Y fui llorando delante de Dios, porque un maestro me miró y dijo, no, en la doctrina a ella no la vamos a formar, porque a ella nunca se le va a bautizar. Y yo recuerdo que le lloré a Dios y el Señor me dijo, yo te voy a instruir. Mire, y yo gritaba desesperada, por eso yo decía, yo quiero que me enseñen, que me instruyan. Yo de verdad quiero servir a Dios, yo de verdad cambié. Entonces quiero que entiendas esto. Si no tienes quien te instruya, y estoy hablando con esa gente que se comunican con nosotros y dicen, donde estamos no hay iglesia, gente que han ido a iglesia y no le permiten estar en la congregación, algunos porque le tienen miedo, otros porque no creen que de verdad se hayan convertido. Escúchame, Dios te puede instruir, acércate a Él, pero vas a tener que acercarte a Él de una manera muy, muy alta, no simplemente en la orilla. Él puede enseñarte, Él puede instruirte, Él puede buscar los medios y los métodos de que puedas conocer de Él lo que Él quiere que tú conozcas. Tu historia ya Él la vio. Él escribió el guión, Él escribió la película. Y esto quiero que lo grabes en tu espíritu, porque lo más hermoso es saber que hay un Dios bueno, maravilloso y misericordioso que está guiando, que no estamos a la deriva, que no estamos a expensa de Satanás, que no estás a expensa de que Satanás te dio un golpe, que te tiró por allá, que te explotó por allá, que te desbarató por allá y que Dios está sentado tranquilo mirando. No, Dios está guardándote. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. En una ocasión, en medio de una quiebra bien fuerte que tuve, todos los pronósticos que yo veía, que mi mente veía y que la gente que estaba a mi alrededor veía era cárcel. Voy para la cárcel, la quiebra es demasiado fuerte, perdí demasiado dinero, era imposible que yo pudiera pagar esa suma en ese momento, esa suma de dinero. Los negocios quebraron, todo. Dios me entró en un proceso muy fuerte y yo recuerdo que yo me entré en un ayuno, no comía y yo llorándole al Señor, y el Señor mandó un profeta donde mí me dijo, come. Esa persona vino de Santo Domingo, no sé, no recuerdo su nombre, no sé quién es, no volvió a regresar, pero vino y dijo, yo tengo una palabra de parte de Dios. Me llevan al lugar, yo no quería ir y yo estaba casi 14 días sin comer, debía más de 5 millones de pesos, todo lo había perdido, todo estaba en el suelo, en una colcha, en un piso. 5 negocios quebraron en medio de menos de un mes. Todo fue muy, muy desastroso en ese momento y mi mente lo único que veía era cárcel. Mi socia me decía, bueno, hay que pedir que nos pongan en una misma celda y que nos pongan en una cárcel con televisión. Y yo le decía, bueno, tú lo estás pintando demasiado bonito, porque era lo único que nuestra mente podía ver en ese momento. No había otra salida. Yo le dije a ella, no voy a correr, no me voy a ir de la ciudad, yo me voy a presentar y que me canten en cárcel lo que yo debo, porque tengo que pagar y no tengo con qué pagar. Y en ese momento el profeta va y me llama, yo estoy entre la multitud y me dice, yo quiero que esa mujer venga acá. Cuando me llamó me dijo, hay una aflicción en tu alma, y yo no había comido casi en 14 días, llorándole a Dios. Y él me dijo, y dice el Señor que a mí, a él, me dolió más que a ti lo que tú estás pasando. Yo estoy viviendo el proceso contigo. Y me dijo, y en el plan que yo diseñé, no hay cárcel para ti, te dice el Señor. En el guión que yo hice, no hay cárcel. Así que todas las personas a las que tú le debes, incluyendo los bancos, ninguno te llevará a la cárcel hasta que yo haga lo que tengo que hacer. Oiga, qué tremendo. En el guión es que yo le dije, Señor, es que yo sé. Es que la gente, no, que fue un error, que hizo un negocio. Digo, no. Es que yo sé lo que pasó. Es que él me dijo, hazlo. Me dijo, hazlo. Y ese era mi dolor. Él me dijo, haz este negocio, pon este negocio, pon este negocio. Y después de 2 meses me dice, Beatriz, te voy a quebrar.
hasta lo sumo. Digo, pero ¿para qué me dijiste que lo hagas? Si era para que, precisamente para quebrarme. Él tenía un plan, él tenía un propósito. Conocí a Dios como nunca antes en medio de ese proceso. Conocí una faceta de Dios que no había conocido. Y él manda a su mensajero a decirme en el guión que yo hice, o sea, en la película que yo diseñé, no hay cárcel incluida. En la de José había cárcel incluida. Si me hubiese dicho hay cárcel, pues me preparo para la cárcel, porque ¿qué se le va a hacer? Entonces, él dijo, en el que yo diseñé, no hay cárcel para ti incluido. Eso fue tremendo. Quiero que entiendas, en el plan que Dios diseñó para ti no hay muerte. En el plan que Dios diseñó para ti no hay muerte por una enfermedad ahora. Si Dios te dio promesa, de ahí te vas a levantar. En el plan que Dios diseñó para ti no estaba que te murieras en ese proceso, en esa depresión, en esa batalla. En el plan que Dios diseñó para ti está que te levantes en victoria, ayudar a otros. En el propósito que Dios diseñó para ti, ve y busca que Dios te habló, que te dijo. No importa que te lo haya dicho hace 20 años, porque a veces olvidamos la palabra de Dios y se nos olvida que ya Él vio la película, que cuando Él te prometió un final dichoso es porque ya Él diseñó un final dichoso. Y si lo que Él diseñó es lo que se va a manifestar en tu vida, solamente resiste, solamente resiste. Oiga esto, Génesis 15:13 dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Oiga esto, señores, esto le explota la cabeza a cualquiera si usted le da un poco de análisis. Dios está hablando en Génesis 15:13 a Abraham. Antes de llamarle Abraham, todavía está hablando con el hombre que no tiene hijos. Está hablando con un hombre anciano, con una mujer anciana que es estéril y que no tienen hijos. Y Dios dice que vino a Abraham en visión. Y le habló en visión. Si usted escucha la narrativa, usted le hubiese dicho al anciano Abraham, ya las neuronas se te dañaron por la edad y por el deseo de tener hijos que tienes. Porque el Dios eterno, el Dios del cielo, el que vio la película, el que escribió el guión, le está diciendo a un hombre anciano con una señora estéril que ya se le quitó la costumbre, que no tiene hijos. Oiga lo que Dios le está diciendo a Abraham. Ten por cierto, o sea, ten por seguro que tu descendencia será peregrina en la tierra, en tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos por 400 años. Vamos a darle un poco de análisis. Dios me está diciendo a mí, poniéndome en el lugar de Abraham, que no tengo hijos. Y me está diciendo que mi descendencia va a estar esclava en una tierra ajena 400 años. Lo primero es que no tengo el hijo. ¿Cuál descendencia? ¿Cuál 400 años? ¿Cuál tierra ajena? Dios está hablando a un tiempo muy, muy lejano. Y le está diciendo, ten eso por cierto, pero a esa nación yo la voy a visitar. Está hablando del castigo a la nación de Egipto, que todavía no han nacido ninguno, que no están nacidos ninguna de esa gente que presenciaron esa historia. Y Dios le está diciendo, yo voy a castigar a esa gente. Ellos no están en la tierra todavía. Tu descendencia tampoco está en la tierra todavía. Pero yo tengo el guión aquí, ya yo sé cómo va la película, por eso te lo estoy narrando. ¡Qué tremendo! Oiga esto, yo voy a juzgar a esa nación. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Señores, Dios está hablando a un hombre sin hijos, de una multitud de gente, de su descendencia, muchísimos años más tarde, que van a estar esclavos, que van a estar 400 años, que después Dios lo va a sacar de allí, que después van a salir con mucha riqueza. Esto es una locura. Él está narrando la película que él escribió, que él diseñó. Él vio la película, él vio el final. Por eso Dios anuncia lo por venir. Y hoy la gente se encuentra extraño, que Dios te muestra algo que te sacó del cuerpo y te llevó a mostrarte algo que está pasando en China. Y la gente, ¡ay, eso es increíble! Señores, Dios está hablando con Abraham en aquel tiempo.
Abraham no salió de ahí con el caco fundido, como decimos aquí, porque Abraham le creía a Dios. Pero tú me estás diciendo a mí que no tengo hijos y que mi descendencia va a estar esclava 400 años. Que después tú vayas a sacar esa trulla de gente de allá y después ellos van a salir ricos de ahí. Y tú vas a juzgar a la gente que lo aprisionaron a ellos y esa gente no está ninguno en la tierra todavía. Señores, estamos hablando de un Dios demasiado grande. Y dice, después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo, tranquilo, tú vas a morir tranquilo, te van a sepultar y morirás en buena vejez. Vas a morir avanzadito en años. Qué tremendo nuestro Dios. Por eso cuando Dios te llama pastor, cuando te llama profeta, cuando te llama evangelista, Él vio tu historia. Hay personas, y esto quiero que lo tenga muy pendiente, que a veces en la congregación va un profeta, van predicadores, van profetas y siempre llaman a algunas personas y le profetizan. Y a veces llaman a personas que usted se queda con el ojo cuadrado y hay gente que se queda mirando diciendo, oye, pero ese individuo tiene 2 mujeres y ese individuo haciendo desastre y deshaciendo. Y Dios dice que profeta y que mi niño y que qué sé yo cuánto y qué sé yo a dónde. Dios está hablando del guión que Él estableció con esa persona. Dios no está hablando del presente de ese ser humano. Cuando yo estaba en la iglesia, señores, no había profeta. La gente decía, esta que más le profetiza. Todos los profetas que llegaban me llamaban y me decían, la niña de los ojos de Dios, esto, aquello, y que Dios tiene un plan contigo, y que Dios va a hacer milagro, y que hay milagro esperándote, y que hay naciones esperándote. Y la gente decía, esa loca vieja, pero esa muchacha todavía tiene problemas y vive en fornicación aquí y allí. Y esa muchacha tiene esta batalla, y esta muchacha, Dios no estaba hablando a ese desastre humano siendo nueva creyente. Dios estaba hablando del guión que Él escribió. Así que no te frustres. Y hay gente que dice, al profeta se le cruzó los cables porque le profetizó a esa y que va a ser pastor. Y esa es la más habladora, como decimos aquí, que hay en la congregación. Esa no para la lengua. Ese es un problema aquí, un problema allá. Dios no está hablando de ese problema. Dios está hablando del guión de la película que Él tiene en sus manos, de la vida de esa persona, de cómo va a terminar esa persona, del final, de hacia dónde Dios lo lleva, de hacia dónde Dios lo dirige, cuando Él salga de sus debilidades, cuando logre mantenerse de pie, cuando abandone sus pecados, cuando Dios haya terminado la obra, cuando el proceso esté completado. Esa persona, Dios está hablando de Él en ese momento. Entonces, Dios vio tu historia completa, vio tus fracasos. Es un error pensar que porque fracasaste en esto, en aquello, que fracasó el matrimonio, que fracasó el negocio, que fracasó esto, ya Dios terminó contigo. Es un error pensar en eso. ¿Sabe por qué? Porque tus caídas, tus huidas, todas estaban contadas. Todas. Ya Dios sabía, Él vio la película, Él sabe que cruzando el Badén te fuiste de boca y te comiste el lodo que había ahí. A Él no lo tomó por sorpresa. Dije, ay, se me olvidó calcular que se me iba a caer allá, iba a pecar. No, Dios lo vio desde un principio. Y cuando te llamó, cuando te marcó, cuando te dijo quiero esto contigo, ya Él había visto tus caídas y tus errores, pero también había visto que tenías las agallas para levantarte, ponerte de pie, pedir perdón, humillarte y continuar hacia el destino profético que Dios diseñó para ti. Así que no te detengas, no te hundas, no te mueras. La película no termina ahí, porque el que la vio te dio promesas de un final dichoso. Y si el que la vio y la diseñó te dijo que termina bien la película, deja de angustiarte al lado sentado viendo la escena y que se murió. No. Si el que la vio te dijo que el final es dichoso, el final es dichoso. Así que las decisiones que tomaste, Dios las conoce, tus errores, lo que cometiste y lo que vas a cometer. Dios lo vio. Él vio tu historia desde el momento en que decidió que vinieras a la tierra hasta el día que mueres. Por eso hay personas que dicen, ay, ¿por qué que hay gente que Dios le dice, ese no se va a salvar? ¿Sabe por qué Dios le dice eso? No porque Dios lo condenó, sino porque cuando tú ves la película, yo me puedo sentar contigo y decirte, ese se muere. Dice, no, ese no es el mejor amigo del prota. Sí, ese muere. ¿Y por qué tú lo sabes? Yo vi la película. Entonces Dios vio la película. Dios vio quién al final de sus días tomó su último aliento para decir, no quiero a Dios y no me voy a arrepentir. Dios vio a la gente que al final de su vida levantó la mano y dijo, me arrepiento de todos mis pecados. Y por eso la Biblia dice que nuestros nombres están inscritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios vio quién al final se decidió por Él y quién al final decidió irse sin Dios de aquí. Ya Él lo sabe. Entonces tenemos que entender esto. No es que Dios te condena, es que ya Dios sabe
¿quién se dirigió a él y quién murió sin él? Ya él vio la película, el final. Para nosotros es el presente y es el futuro que viene. Para Dios, todo lo que viene ya es pasado. Él anunció el Apocalipsis, ya el final, ya él lo vio. Él vio el final. Él sabe quiénes recibieron la marca, él sabe quiénes se dejaron sellar, él sabe quiénes abandonaron a Dios, él sabe quiénes morirán sirviendo a Dios hasta el último aliento de sus vidas. Así que para Dios, lo que pasa en tu vida no lo ha sorprendido. Así que no vayas delante de Dios y que no encuentro con qué cara ir delante de Dios. Hace rato que él lo vio antes de que lo hicieras. Ya él lo sabe. Así que ve con sinceridad delante de Dios, que ya Dios vio la película. Y confía en que él ha diseñado un final dichoso para tu historia. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos tu palabra, Dios amado, sobre cada vida, sobre aquellos que están viviendo la parte oscura de su historia, sobre aquellos que están viviendo la parte difícil de la historia. Dios mío, que ellos puedan esperar pacientemente, confiar y creer que tú harás un cambio en su vida, porque ya está en tu historia diseñado que habrá un cambio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos tu palabra de sanidad, tu palabra de victoria. Aquellos, Dios amado, que han estado enviando testimonio, Dios ha estado sanando enfermedades, han estado saliendo de los cuerpos. Las personas nos mandan fotos de lo que Dios saca de ellos. Entonces en esta hora proclamamos la palabra de sanidad. Todo aquel que tiene tomas de brujería tragada, ordenamos que salga en el nombre de Jesús y que la vomiten ahora. Proclamamos que la gloria de Dios se manifieste en sanidad, en restauración. Aquellos que están deprimidos se levantan, se arman de valor. En el nombre de Jesús proclamamos que los cielos se abren en el nombre de Cristo, en bendición, en provisión. Aquellos que están emprendiendo negocio, bendecimos en el nombre de Jesús tus negocios en esta hora, tu vida, tu casa, tu vida espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.